Muy bien, pues quería comenzar con una pregunta. ¿Por qué a mis vecinos les va todo bien? ¿Por qué a mis compañeros de trabajo, que aparentemente viven unas vidas contrarias a Dios, les va todo bien? ¿Por qué a mis compañeros en clase, vienen sea en la universidad, en el instituto, en el colegio, viven de espaldas a Dios y aparentemente todo les va bien? ¿Y por qué yo, que intento obedecer a Dios, que intento seguir lo que dice su palabra, voy de sufrimiento en sufrimiento? Estas son las preguntas que también se hizo Asaf en el Salmo 73, y me gustaría que fueseis allí al Salmo 73. Este es un salmo tremendamente especial en mi vida y por eso quería también compartirlo con vosotros. Mientras lo vais buscando, recordáis que antes el honor era una cosa importante. Un apretón de manos solucionaba todo, no hacía falta todos los papeles que hoy necesitas delante de un notario, fotocopias compulsadas, las propias firmas de los notarios, poderes notariales, la postilla de la haya, etcétera, etcétera. El honor ya no es lo que era. Por eso necesitamos garantías. Ahora, ¿qué ocurre si estás abrazado a una garantía errónea? ¿Qué ocurre si estás abrazado a una garantía que no es real? Por eso Asaf va a presentarnos quién es tu garantía. Y esta es la pregunta que tendrás que ir contestando a lo largo del desarrollo de este salmo, del Salmo 73. ¿Quién es tu garantía? Porque Asaf nos va a presentar la garantía inquebrantable para que te abraces, para que te unas, para que te sostengas única y exclusivamente en ella. El Salmo 73, sabéis que es uno de los salmos que forman parte de todo este compendio de 150 salmos que se conoce como el cancionero de la Biblia. Si os fijáis, probablemente ya estáis en el Salmo 73, encima tendréis un título que pone libro tercero. Y es que los salmos están divididos en 5 libros. El primer libro va del Salmo del 1 al 41 y el criterio por el cual están unidos es por el autor. Del 1 al 41 son salmos de David, que es el autor de la gran mayoría de todos los salmos, aunque no de todos. Del Salmo 42 al 72 son salmos también de David y de los hijos de Coré, de sus descendientes. Y precisamente aquí en el Salmo 73, en el que vamos a meditar en esta mañana, comienzan los salmos de Asaf, y en su gran mayoría, del 73 al 89, en su gran mayoría son de Asaf, quitando los 6 últimos. ¿Quién es Asaf? A David lo conocemos, pero quizás a Asaf no lo conocemos. Asaf era, por así decirlo, el director de alabanza del rey David y que también lo fue del rey Salomón. Lo podemos ver en el primer libro de Crónicas, capítulo 15, a partir del versículo 16, y luego nuevamente es nombrado en el capítulo 25. Entonces es importante saber quién es el que está escribiendo y por qué está escribiendo este salmo. El resto de los libros que tenemos por delante, el libro cuarto y el libro quinto, el libro cuarto va del Salmo 90 al 106 y en su mayoría son salmos anónimos, quitando el 90 que lo escribió el propio Moisés. Y después el último salmo, el último libro de los salmos van del 107 al 150 y en su mayoría los escribió David, aunque también hay otros salmos anónimos. Hay otra manera también de dividir los salmos, como pueden ser temáticamente, en función del tipo de salmo que sea, pero eso quizás lo veremos en otro momento. Este salmo, el Salmo 73, tiene mucho en común con el Salmo 1 y también con el Salmo 37, así que os animo en esta semana a que también podáis leer el Salmo 1 y a que también podáis leer el Salmo 37. Pero fijaros, hoy Asaf nos va a presentar la garantía inquebrantable para que te abraces única y exclusivamente a ella. Y fijaros, lo va a hacer con 3 certezas. Si miráis en vuestras Biblias, la primera palabra que aparece en el versículo 1 es ciertamente. Ciertamente. Versículo 13 comienza también con la misma palabra, ciertamente. Si tienes la versión Reina Valera del año 60, aparece un verdaderamente, pero en el original es la misma palabra, simplemente por un tema de estilo
y por no repetir la misma palabra se ha cambiado, pero es la misma palabra. Y el versículo 18 comienza también con la misma palabra, ciertamente. Por eso tenemos tres garantías o tres certezas que vamos a ir estudiando y vamos a trazar este salmo de la misma manera que lo hizo el propio Asaf, de la misma manera que Asaf lo compuso. Y vamos a dividirlo el primero de la primera garantía como una garantía ficticia, versículos del 1 al 12. Una garantía ficticia, versículos del 1 al 12. Y vamos a leer estos versículos. Estoy leyendo desde la versión de las Américas. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de abundancia. Y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos son los impíos y, siempre desahogados, han aumentado sus riquezas. La garantía ficticia. No hay nada peor en este mundo que agarrar o abrazarte a una garantía ficticia. ¿Por qué? Porque en el fondo no es garantía. Tiene nombre de garantía, pero no es garantía ni funciona como garantía. Y esto es lo que sucede en el caso de Asaf. Y vamos a ver por qué esta garantía es ficticia. Y esta garantía es ficticia por dos razones. La primera la encontramos en los versículos 1 y 2. Es una garantía que en primer lugar está anclada en el pasado. Está anclada en el pasado. Por eso comienza diciendo, ciertamente, sin ninguna duda, versículo 1, Dios es bueno para con Israel. Y en este momento tenemos que viajar en el tiempo y ponernos en la piel del propio Asaf. E imaginaros que Asaf sale de su casa a la puerta y mira a derecha e izquierda, mira arriba y abajo. Y puede, evidentemente, afirmar con rotundidad que Dios es bueno. ¿Por qué? Vamos a ir al Salmo anterior, Salmo 72. Fijaros el Salmo 72, es el que cierra el libro anterior y es un salmo que está escrito para Salomón, no para Jesús, para Salomón. Y fijaros lo que dice este salmo que está escrito para Salomón antes de la llegada al trono. Es la época más álgida de Israel, estamos en el cenit. Las fronteras de Israel nunca han estado tan separadas ni tan lejos una de la otra. Se va a pasar el reinado del rey más poderoso, del rey que ha combatido más, del rey que ha dado más paz, del rey que ha traído más prosperidad, al que será el rey más sabio de todos los que han pisado en Israel. Por eso el Salmo 72 empieza con esta invocación en el versículo 1. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Y por eso termina con firmeza en los versículos 18 al 20. Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Entonces Asaf está viviendo esta transición entre el rey más grande que ha habido, el que ha tenido más poderío, el que ha hecho que se viva en la mejor de las situaciones económicas, al rey siguiente. Está viviendo esa transición. Por eso, sin ninguna duda, puede afirmar que Dios es bueno. Dios es bueno para con Israel. Solo tienes que mirar alrededor. Mira al rey que tenemos y mira al rey que tendremos. Y mira el encargo que el rey anterior ha dado al rey siguiente, construir el templo. Por eso dice que no hay duda
que Dios es bueno para con Israel, y una segunda manera de ver a Israel es, como lo dice en el propio versículo, con los puros, aquellos que son puros. Y puros es una palabra peculiar que solo aparece escasamente en el Antiguo Testamento, no más de 6 veces, y se refiere a esa pureza en función de los demás. Lo vemos en Job, lo vemos también en Cantares y en otros salmos, por ejemplo el Salmo 19 o el Salmo también 24. Y lo que está haciendo Asaf es decir que, fijaros, Dios es bueno para con Israel, especialmente para con los puros. Si nos comparamos nosotros, los israelitas, con los demás, tenemos una bendición sobreabundante. Por eso llega al versículo 2. Y aquí comienza un pero. A pesar de esta realidad que yo estoy viendo, algo no funciona bien. Pero, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalan mis pasos. Y esta es la garantía y uno de los motivos por los cuales es ficticia, porque no funciona. Porque en cuanto a mí, y esta es una afirmación enfática, por mucho que Israel goce de esta bendición, por mucho que Israel goce de este bienestar, en cuanto a mí, casi por poco tropiezo y resbalo. Y tropezar y resbalar no es una alegoría, sino que realmente es una imagen, habla de esta realidad. Yo, Asaf, casi pierdo el paso, casi me alejo, casi tropiezo, casi me desvío, casi me aparto, casi me inclino, casi tomo otra dirección, casi caigo. Y esta es una palabra muy interesante porque habla de comer sangre, como sucede en Levítico capítulo 17, versículo 13. Casi hago algo que está completamente prohibido. Por eso el versículo 1 nos indica que esta garantía ficticia es una garantía ficticia. En primer lugar, porque está anclada en el pasado y no me sirve. Y en segundo lugar, y esto es lo que vamos a ver en los versículos del 3 al 12, es una garantía ficticia porque está anclada en el presente. Fijaros, una anclada en el pasado, otra anclada en el presente, y vamos a ver por qué. Y este es el problema que tiene Asaf. Asaf ha dejado de mirar a lo eterno para mirar al presente. Y lo vemos en el versículo 3. Pero fijaros, entre el versículo 3 y el versículo 12, vamos a ver lo que conocemos como el sándwich del presente. Este bocadillo tiene 2 tapas. Comienza con los impíos, versículo 3, y termina con los impíos, versículo 12. Cuando Asaf pierde de vista lo eterno y se centra en el presente y mira a los impíos, casi pierde el paso, casi resbala. Fijaros, la certeza de Asaf, en primer lugar, estaba basada en el pasado, en David, y ahora en el presente porque está mirando a los impíos. Ha perdido el paso. Fijaros, Asaf no miente, y lo hemos leído en estos versículos. Lo que Asaf afirma es verdad, lo que acabamos de leer en estos versículos también. A los impíos les va mejor en el presente que a nosotros. No hay duda. No hay duda. Porque nosotros, tú, si eres hijo de Dios, aquí y ahora en el mundo, ¿qué es lo que te ha prometido en palabras del propio Jesús? ¿Recordáis Juan 16, 33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, por el contrario, tendréis ¿qué? Aflicción. Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú y yo vamos a tener aflicción. Ellos no. Y esto genera envidia en Asaf. Y es una envidia que le llevó a prácticamente estar a un paso de la idolatría. Le llevó a prácticamente cambiar a su Dios por el Dios de estos impíos. Y fijaros, se refiere a los arrogantes. Tuve envidia de los arrogantes, versículo 3. ¿Quiénes son los arrogantes? Los arrogantes son aquellos que son continuamente alabados por la sociedad. Hoy en día tenemos actores que se vanaglorian de todo lo que hacen, que su fama aumenta en función del número de hombres o mujeres con los que se acuestan, del número de desnudos o no desnudos que publican, de cuanto más inmoral sea su vida, más
conocidos son, más respeto tienen de la sociedad, más héroes son para la sociedad. Lo mismo sucede con los deportistas. Bueno, yo en la cuarentena me lo he pasado muy bien en mi casa, he podido mantenerme en forma, no he engordado ni un gramo. Y claro, ves sus casas y ves los gimnasios que tienen, ves todo el césped que tienen, ves los jardines que tienen. Incluso el otro día había una foto de un futbolista que estaba con su mujer en un lago y muchos en las redes sociales le echaban la bronca por haber salido de su casa. Y dijo, no he salido de mi casa, este lago está en mi casa. Personas inmorales a las cuales aparentemente todo les va bien. Tenemos los actores, tenemos los deportistas y tenemos todos aquellos que viven exactamente de espaldas a Dios. Y fijaros lo que dice Asaf. Todos aquellos que viven de espaldas a Dios gozan de prosperidad. Y la palabra que está aquí utilizando de prosperidad es una palabra importante. Dice que gozan de shalom. Gozan de shalom. Gozan de esa aparente paz total, donde todo les va perfectamente bien. Y más allá de la ausencia de conflicto, este shalom es una plenitud, estar completo, estar saciado físicamente en todos los aspectos. No les falta de nada y les sobra de todo. Son impíos y son los mismos impíos que encontramos en Job, en Salmos, en Proverbios o en Ezequiel. Es ese contraste con el justo. Ellos que están de espaldas a Dios les va todo bien y yo, Asaf, que procuro vivir según las normas de Dios, soy golpeado día tras día. Y fijaros, este sándwich que hemos comenzado en el versículo 3 y que terminaremos en el versículo 12, vamos a ver el contenido que tiene. La primera capa, versículos del 4 al 7, tiene que ver con su bienestar físico. Estos impíos no sufren absolutamente nada. Y fijaros cómo comienza el versículo 4. No hay dolores en su muerte. Si mueren, mueren plácidamente, mueren en sus camas, mueren sin sufrir. No hay tormento en su muerte. Aparentemente pecan, pecan, pecan y cada vez les va mejor. Y no solo eso, sino que además su cuerpo es robusto. No sufren ningún tipo de penalidad, no sufren ningún tipo de enfermedad. A su cuerpo no les falta nada. En estos versículos, en el versículo 4, habla de grasa en el original. Están llenos de grasa. Hoy diríamos lo contrario, no tienen un gramo de grasa. Son cuerpos perfectos, son cuerpos de anuncio. Están esculpidos, son perfectos, ideales para salir en las revistas. No sufren ningún tipo de penurias alimentarias. Versículo 5. No tienen problemas como los hombres, ni son golpeados como el resto de la humanidad, ni sufren lo que yo estoy sufriendo, dice Asaf. Pasan por los charcos, pasan por los ríos, pasan por las piscinas y no se mojan. Y no se mojan. Por tanto, versículo 6, la suma de su prosperidad y de su salud resulta en que su impunidad aumenta. Todo les va bien, todo les sale bien, y esto les lleva a que lleven como un collar, como un adorno constantemente, precisamente, este orgullo. Porque lo han hecho, porque han llegado, porque están en la cima, se han hecho ellos a sí mismos. Dando la espalda a Dios, han llegado a la cima de la sociedad y todo les va aparentemente bien. Por eso están orgullosos de sí mismos, están encantados de conocerse, por eso son tan arrogantes, por eso llegan al grado máximo del orgullo como lo haría un propio rey. Y esta es la máxima expresión de orgullo. Son aquellos que abren las puertas de sus casas. Mira qué casa tengo. Mira cuántos coches conduzco. Mira cuántas mujeres tengo a mis pies. Mira cuántos hombres tengo a mis pies. Mira qué perfecta es mi vida habiendo dado la espalda a Dios. Y de hecho no dudan en utilizar la violencia física para defenderse. Son hostiles en sí mismos. No dudan en atacar. Es como un perro agresivo al que intentas quitar la comida. Te va a enseñar los dientes y si puede te va a morder. Por eso su manto, este orgullo y esta violencia les protege una vez que están en la cima. De ahí que el versículo 7 tenga la misma idea. Esta gordura del versículo 7 es igual a la robustez que nos ha dicho en el versículo 4. Fijaros, sus ojos tienen todo lo que desean. No hay nada que necesiten. Lo tienen todo. Barcos para el verano, para poder estar en el mar,
villas en el verano para descansar, casas perfectas, aviones privados, todo lo que quieran, lo tienen. La imaginación de su corazón está satisfecha completamente porque no les falta nada, es decir, tienen un bienestar físico total, versículos del 4 al 7. Y no solo tienen este bienestar físico, estos impíos aparentemente, sino que además pueden pecar sin sufrir las consecuencias, versículo del 8 al 11. Pueden pecar sin sufrir las consecuencias. Y ellos lo saben y se aprovechan. No es que pequen una vez, sino que su estilo de vida es el pecado en sí mismo. Pecan constantemente. Su vida es una grosería constante. No solo viven, sino que además lo expresan de una manera audible. Verbalizan su maldad, como vemos en el versículo 8. Hablan desde un lugar encumbrados, protegidos por su orgullo, por su prosperidad y por su propia maldad. Y no solo eso, sino que además lo expresan audiblemente. Por eso dice en el versículo 9 que han puesto en los cielos su boca. Es decir, su orgullo les ha llevado incluso a hablar en contra del propio Dios. Su lengua se pasea con la tierra. Por la tierra no hay respeto para con los hombres. Hablan con el mismo orgullo a hombres, hablan con el mismo orgullo a Dios. Versículo 10 es un versículo complicado, pero lleva la idea de que estos hombres y estas mujeres han seducido, han engañado con su modo de vida al propio pueblo de Dios, al propio Israel. Y no solo los han engañado, sino que Israel está intentando imitar su propio estilo de vida. Y esto es uno de los peligros que nosotros también podemos tener por medio de las redes sociales, por medio de los héroes que tenemos en nuestra propia vida. En muchas ocasiones estimamos y tenemos en alta estima a personas que están descritas dentro de esta categoría. Y es normal, porque aparentemente funciona. Pero este es el anzuelo, que es una garantía ficticia. Y lo importante es que aparentemente funciona. Por eso termina el versículo 11 diciendo que no dejan de proclamarlo a los cuatro vientos. ¿Cómo conoce Dios? ¿Cómo sabe? ¿Cómo distingue entre el bien y el mal? Dios ha debido perder el equilibrio. ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Y este es el contrasentido más grande. Y hasta aquí llega la ceguera de Asaf y en muchas ocasiones la mía también. Cegados por una realidad de un bienestar físico y por una aparente impunidad al pecado y a sus consecuencias. Y llegamos al versículo 12, que es la tapa del bocadillo de abajo, la tapa del sándwich. Aquí vuelven otra vez los impíos y ya cerramos este sándwich que iniciamos en el versículo 3. Los impíos están descansados, como la posición de descanso de un soldado. Tranquilos, relajados, sin aprietos. Sus riquezas siguen aumentando incluso sin hacer nada. Son cada vez más ricos, son cada vez o están cada vez más sanos. Su bienestar físico, su bienestar económico sigue en pleno vigor. Su ausencia de las consecuencias relacionadas por el pecado parecen intocables. Y realmente esto es lo que dice Asaf. Yo quiero vivir así, quiero vivir sin escrúpulos. Y escrúpulos es una palabra realmente bonita. Escrúpulos significa esa roca pequeña, esa piedrecita, que como explicaba la fábula, es una piedrecita que está metida en el zapato y que cada vez que caminas te está molestando. Y lo hace de una manera constante, pero cuando la sacas del zapato quedas libre de esa molestia. Y el escrúpulo se define como la duda o el recelo que puede punzar, que hiere la conciencia. Y aparentemente ellos viven sin escrúpulos. Esa piedrecita no está en su zapato. Parece que todo les va bien. Parece que la persona sin escrúpulos es aquella que carece de un nivel de conciencia que le permite estar delimitado por la verdad. Un hombre sin escrúpulos fue John Newton, que muchos de vosotros conocéis. Nació en el año 1725 y murió en el año 1807. Y el inicio de su vida estuvo marcada precisamente por ser uno de los mayores contratistas de esclavos. Para él, las personas de otra raza que no fuese la suya eran simplemente objetos, y era conocido precisamente por su crueldad y por su dureza. Un hombre sin escrúpulos también fue el propio Saulo de Tarso.
antes de que Dios hiciese una obra de salvación en su vida. Y cómo utilizaba, perdón, cómo utilizaba precisamente su influencia delante del concilio para arrasar con hombres, mujeres y niños. Pero fijaros, recordad, John Newton fue también salvado por Dios y fue el autor de uno de los himnos que también cantamos, Sublime Gracia. Por eso esta garantía es ficticia, es una garantía irreal, porque estaba basada en el pasado y afianzada en el presente. ¿Es así tu garantía? ¿Quién es tu modelo de vida? ¿A quién procuras imitar? ¿Estás imitando a los que siguen a Dios o estás imitando a los impíos? ¿Quiénes son tus héroes? Por eso Asaf nos ha presentado esta primera garantía ficticia, versículos del 1 al 12. Pero hay una segunda garantía. Es una garantía irreal, pero que finalmente es corregida. Versículos del 13 al 17. Y vamos a leer los versículos del 13 al 17. Dice así: ciertamente, y aquí está nuestro marcador, en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho así, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba esto, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Y entonces comprendí el fin de ellos. Fijaros, la garantía ficticia es una garantía que no sirve. Y la garantía irreal tampoco sirve. Y es lo que encontramos en los versículos 13 en adelante. Fijaros lo que dice: mantener mi corazón limpio ha sido en vano. No ha servido absolutamente para nada. Mira a los impíos y mira mi vida. Mantener mis manos limpias o inocentes ha sido en vano. He perdido el tiempo. Por eso el versículo 14 aporta luz. Fijaros, he sido físicamente golpeado todo el día. He sido corregido, disciplinado, reconducido todas y cada una de las mañanas. Y si lo comparas con el impío, versículos 4 y 5, yo me llevo los golpes, él se lleva la gloria. Yo estoy con mis heridas y él está perfecto. No merece la pena vivir con las manos limpias. No merece la pena vivir como vive un inocente. Porque míralos, les va genial y mírame a mí, sufriendo mañana tras mañana. Por eso el versículo 15 arroja este rayo de esperanza. Este sí está relacionado con el casi también del versículo 2. Casi tropiezo, casi resbalo, casi cometo un pecado. Si hubiera puesto en práctica mi certidumbre, mi garantía irreal y mi garantía ficticia, habría traicionado a tus hijos. Y es en este momento en el que Asaf entiende y comprende y reacciona y se da cuenta de que su lógica no tiene sentido. Por eso en el versículo 16 dice que esta lógica no concuerda con la lógica de Dios, con lo que yo sé y he visto y entiendo de su palabra. No comprendo nada. Es difícil de entender para mí. ¿Por qué les va bien a los malos? ¿Y por qué les va mal a los buenos? Y en el versículo 17, esta garantía irreal es corregida finalmente. Versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios y entonces comprendí el fin de ellos. Versículo 17. Hasta que llegué, hasta que entré con intención de realizar un servicio relacionado con el tabernáculo, el lugar donde mora Dios, donde recibe las ofrendas, sacrificios y adoración, fue allí precisamente cuando me coloqué por fin delante de Dios, dejé de mirar al pasado, dejé de mirar al presente, dejé de mirarme mi ombligo y fijé mi mirada en Dios. Fue ahí donde entendí completamente, de manera perfecta, sin sombra de dudas, su final y su futuro. Entré
y comprendí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué entró y comprendió? ¿Es que hay magia en el templo? ¿Es que hay magia en el local de la capilla o de la iglesia? No. Asaf comprende porque deja de mirarlos a ellos y fija su mirada en Dios. Entonces entendió y recuperó el sentido de su finitud y comprendió que esta tierra es una tapa que apunta a un menú que es el menú eterno. Y no podemos inflarnos a olivas, a aceitunas y luego dejar el arroz con bogavantes. He entrado en el lugar adecuado y he visto que estaba engañado por lo exterior. He visto que estaba engañado por lo terrenal, por lo vano, por lo que perece, por lo que no es eterno, por el orgullo, por lo aparente, por lo físico, por lo ficticio. Y ahora veo con las lentes apropiadas, ahora comprendo su fin, versículos 18 al 20. Una vez que he entrado en tu presencia y has corregido la graduación de mis lentes, lo que antes era borroso y no encajaba porque lo estaba mirando con la graduación equivocada, ahora has quitado las lentes erróneas, las has cambiado por las lentes correctas y ahora puedo ver y ahora puedo conocer esta garantía inquebrantable. Por eso si miro a través, o si mirase a través de tus lentes, a través de tus gafas, con la graduación en la que vives, ¿qué es lo que vería? ¿Vería que estás enfocado simplemente aquí en lo terrenal o que estás enfocado en lo eterno? ¿Dónde estás enfocando tu vida? ¿Dónde estás anclando tu vida? ¿Dónde están ancladas las garantías de tu vida? Por eso Asaf escribe precisamente este salmo, porque la garantía ficticia no sirve, porque la garantía irreal no sirve tampoco. Por eso a partir del siglo XVII vemos esta garantía corregida y la vemos también como esta garantía finalmente nos va a presentar la tercera y última, que es la garantía inquebrantable. La garantía inquebrantable, versículos del 18 al 26. Versículos del 18 al 26. Y luego veremos los dos últimos versículos donde concluye Asaf. Vamos a leer los versículos 18 al 26, que como veis también están marcados precisamente por el mismo marcador, ciertamente. Ciertamente, versículo 18, tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces yo era torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Así que la garantía ficticia y la garantía irreal no sirven. Por eso ahora nos presenta la garantía inquebrantable en estos versículos 18 al 26. Una vez que Asaf ha entrado en la presencia de Dios, una vez que ha dejado de mirar al pasado, que ha dejado de mirar al presente, que ha dejado de lado a los impíos y que ha centrado su mirada en Dios, ahora encuentra aquí la garantía inquebrantable. Ahora comprende, y lo que comprende precisamente es su realidad. Por mucho que tengan apariencia de, versículos del 4 al 12, su realidad es otra. Están en tierras que no son firmes, que son resbaladizas. Y aunque aparentemente su fin es suave, su fin es trágico. Y es similar a la muerte dulce. ¿Recordáis lo que es la muerte dulce? Es esa muerte que está provocada por la inhalación del monóxido de carbono, el CO2. En muchas ocasiones una mala combustión lo que hace precisamente es que el cuerpo se quede adormecido porque hay menos oxígeno en el lugar donde estés, en la habitación o en el salón o en cualquier otro lugar, y entonces tiendes a quedarte dormido y llega un momento en el que se extingue el oxígeno y no llega oxígeno a tus pulmones, no llega oxígeno a tu sangre, no llega oxígeno al cerebro, el cuerpo se apaga, se duerme y por eso le llaman la muerte dulce, porque no te enteras
hasta que finalmente tu corazón deja de latir. Este es el fin de los impíos. Serán destruidos, serán consumidos y sufrirán un final violento. Es lo que nos dice también en el versículo 20. Como un sueño del que por la mañana no queda recuerdo, serán como una sombra vana, fugaz e inútil. Y este es su fin. Y no nos tiene que provocar alegría. No nos tiene que provocar alegría que su fin sea el infierno. Nos tiene que provocar dolor. El ver cómo gente, vecinos, amigos y en ocasiones también familiares nuestros, compañeros de trabajo, compañeros de clase, están agarrados a la garantía equivocada. Y ver cómo van directos al infierno eterno porque están abrazando su pecado por encima del Creador. Es así como estás viendo también a las multitudes. Tienes este dolor en el corazón cuando ves a personas cercanas, no cercanas, amigos o no amigos, vecinos o no vecinos, que están llevando una vida contraria a Dios, que están yendo en dirección al infierno. Recordáis que el propio Jesús se compadeció de ellos y tenemos muchos ejemplos. Uno de ellos está en Mateo capítulo 9, versículo 35, cuando las ve como ovejas sin pastor. Y ahora Asaf comprende dónde ha fallado porque su garantía era ficticia y su garantía era irreal. Ahora sí que se ha abrazado a la garantía inquebrantable. ¿Ocurre lo mismo en tu vida? ¿Estás abrazado a la garantía que es inquebrantable? Por eso en el versículo 21 y 22 nos presenta realmente lo que sucede cuando la certeza está basada en ti mismo. Y en ocasiones es que el problema no son los impíos, sino que el problema no son tampoco los arrogantes, ni es su prosperidad, sino que el problema es dónde te has abrazado tú, a quién te has abrazado tú. Versículo 21, porque has dejado que tu corazón se llenase de amargura. Versículo 22, y este es enfático, porque tú y solo tú eras vano y no podías entender, eras como una bestia, como un animal que necesita ser guiado. Por eso, ¿cuál es la solución en este caso? ¿Cuál es la solución si estás abrazado a la garantía que es errónea? Pues la solución la encontramos en los versículos 23 y 24. Sin embargo, tú eres Dios. Y ahora busco no soltarme de tu mano derecha. Busco agarrarme a ti, busco abrazarme a ti, busco no soltarte para no desviarme. Es tu consejo el que me guía y me llevará a la gloria final. Cuando entré en el santuario de Dios, versículo 17, entonces, a partir de aquí, me agarro a la mano adecuada. Nada que ver con el camino por el que te lleva o le llevaba al propio Asaf, versículos 2 y 3, a tropezar o al resbalar. Y Asaf lo comprendió. Asaf se agarró a la mano adecuada. Asaf se agarró a la garantía inquebrantable. Es donde estás tú. Estás agarrado a la garantía inquebrantable. O estás centrado en ti mismo. O te estás agarrando a un impío. O estás imitando el ejemplo equivocado. Porque mira cómo termina esta sección. Si quitas tu criterio y pones en su lugar el criterio de Dios, versículos 25 y 26, tienes este compendio final. Fijaros, en los cielos estás tú. Por lo tanto, en la tierra no hay nada para mí. Los impíos del versículo 9, que están contra el cielo, que han puesto su boca y su lengua, que pasea sobre la tierra, son nada cuando te miro a ti. Por eso el comprender que Dios está en los cielos y que nada, absolutamente nada en la tierra se puede comparar con la eternidad de estar a su lado, es lo que hace que esas vidas no tengan sentido. Te puedes acostar con todas las mujeres del mundo, puedes amasar las riquezas mayores del mundo, puedes tener todo el éxito en el deporte, puedes llegar a ser el más grande en la historia, pero Eclesiastés 1:2 sigue vigente. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esta vanidad es una palabra que nos recuerda el vaho, que en ocasiones por esas mañanas frías, cuando sales de casa y respiras, ese vaho que sale y que no dura más de 1 o 2 segundos. Por eso en el versículo 16 dice, aprende cuanto antes que tu carne y tu corazón fallan, pero que solo hay uno que no falla. Por eso dice que mi porción es Dios para siempre.
Solo Dios es la certeza inquebrantable, solo Cristo es la certeza inquebrantable, la verdad absoluta, eterna e inmutable. Por eso concluye Asaf en los versículos 27 y 28 con esta conclusión de la verdad absoluta. Nos ha presentado la garantía ficticia, versículos del 1 al 12, nos ha presentado la garantía irreal, versículos del 13 al 17, y nos ha presentado la garantía inquebrantable, versículos del 18 al 26. Y termina afianzando esta verdad en los versículos 27 y 28, que dicen así: porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Y Asaf termina el Salmo con dos versículos que son antitéticos, que son contrapuestos el uno al otro, que son enfrentados. Y esta era una manera en la que, sobre todo si nos vamos a los proverbios, se suele enseñar muchas de las verdades de los salmos, o la sabiduría, en este caso, sobre todo hebrea. Te dicen la verdad en positivo y luego te dicen la misma verdad en negativo para complementar esta misma verdad. Y esto es lo que encontramos en estos versículos 27 y 28. Los que están lejos de ti, ¿cuál es su final? Que perecerán. Sin embargo, versículo 28, los que están, o yo mismo que estoy cerca de ti, sé que tú eres bueno para mí. Versículo 27, los que te han prostituido, los que te han sido infieles, tú los destruyes. Versículo 28, sin embargo, en Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Así que afianza en Cristo tu garantía inquebrantable. No te fíes de ti mismo. Sigue el ejemplo de Asaf, no sigas el ejemplo de Israel. No imites tampoco a los impíos. Cristo es el ejemplo perfecto y si os fijáis, Cristo recurrió en su vida mediante la oración siempre al Padre. Cristo conocía, vivía y estaba saturado de la palabra para no perder precisamente su mente del lugar adecuado, para afianzar su garantía no en el pasado, ni en el presente, ni en los impíos, sino única y exclusivamente en Dios Padre. Por eso, si no conoces a Cristo, solo hay una manera de ser salvado, y es buscar a Cristo en la palabra de Dios. Fijaros, no hagas como Pilatos. Pilato hizo la pregunta adecuada, pero la respuesta fue igual que la de los impíos del versículo 3 y del versículo 12. ¿Recordáis en Juan 18:37? Cuando está hablando con Jesús y le dijo, ¿así que tú eres el rey? Y Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Pero dónde falló Pilato? Sigue el versículo. Y habiendo dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Pilato hizo la pregunta correcta, pero no esperó a la respuesta. Por eso, ¿estás preparado para enfrentar la eternidad? Si hoy enfrentases la eternidad, ¿cuál sería el resultado? ¿Tienes la garantía inquebrantable o estás abrazado a una garantía ficticia e irreal? ¿Te has arrepentido? ¿Has venido a Cristo confesando que Cristo es tu Señor? Esa es la verdad importante hoy y ahora para ti. Son palabras del propio Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra garantía que no sea Cristo. Por eso es importante que vengas a Cristo y que una vez que estés en Cristo, tu vida esté afianzada en la garantía inquebrantable. Que el Señor os bendiga.